Primero que nada, lamento mucho el retraso de este video porque sé que debía hacerlo el año pasado, pero tengamos en cuenta de que estuvimos repasando el antiguo DCU, pues no le encontré un espacio adecuado. Pero como suelen decir, más tarde que nunca, y en este video toca comentar lo último que nos trajo James Gunn con su respectivo DCU hasta ahora, la segunda temporada de Peacemaker, que trata sobre un grupo de inadaptados que se convierten en una familia. ¿Acaso eso ya no se vio antes? ¿En serio es tan decepcionante esta segunda temporada? En esta segunda temporada tenemos una nueva aventura alocada de Christopher Smith y compañía. Sin embargo, en esta encrucijada se cruza el personaje de Rick Flag Sr. y su respectiva agencia que es conocida como Argus, quienes tienen en la mira a Peacemaker por tocar el tema de unas puertas dimensionales, cosa que es de muchísimo interés para la ya mencionada agencia, además de que el mismísimo Rick Flag Sr. tiene una vendetta muy personal con Peacemaker por haber asesinado a su hijo Rick Flag Jr. en The Suicide Squad. Para empezar con esta segunda temporada tuvimos un nuevo intro, que tengo que decir que al principio no me convencía mucho, pero con el pasar del tiempo me fue gustando bastante más, que incluso la oigo muchas más veces que el de la primera temporada. Pero ahora sí, arrancando de lleno con esta temporada, nos posicionan a nuestros protagonistas que si bien están celebrando, pasándola bien entre ellos, pero en el fondo nos damos cuenta de que están en la completa mierda. Leota de Bayo terminó con su pareja, Emilia Harcourt está sin trabajo, no puede acudir a ninguna otra agencia de seguridad, John Economo sigue trabajando para Argus, una agencia de inteligencia que es dirigida por el mismísimo Rick Flag Sr., pero nuestra barba pintada se siente bastante incómodo porque lo mandan a vigilar a Peacemaker. Y vigilante, pues sigue siendo vigilante. Y nuestro protagonista principal, Christopher Smith, Peacemaker, busca alguna forma de encaminar su vida. Sin embargo, la encrucijada principal de la serie no necesariamente es Rick Flag Sr., de quien en un momento vamos a hablar, sino que vendría a ser unas puertas dimensionales que llevan a nuestro protagonista a otra dimensión donde todo parece ser paz y tranquilidad, y en el cual no solamente su padre está vivo, sino que también está vivo su hermano. Y esto es lo que termina llamando muchísimo la atención de Chris, ya que en su respectiva dimensión todas las cosas parecen estar yéndole mal. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que él quiere ligar con Emilia Harcourt, pero ella para diciéndole que no, que es imposible y bla bla bla. Todo esto se debe a un beso que ellos tuvieron en una salida, y esto conflictúa muchísimo a Emilia. Y ahí ocurre un punto que me pareció muy interesante, pero también un tanto conflictivo, ya que se descubre que la verdadera razón del por qué Emilia no quiere andar con Chris es porque ella fue la amante de Rick Flag Jr. Y todo esto mientras el propio Rick Flag Jr. seguía saliendo con June Moon, quien en la primera película de Suicide Squad fue poseída por Enchantress. Y esta escena y un par de comentarios que hacen al respecto sigue conflictuando bastante qué es canon y qué no. Y si tenemos en cuenta que The Suicide Squad es una especie de recuela boot de Suicide Squad de 2016, ¿eso quiere decir que esa cosa también es canon en este nuevo DCU? Pudiendo haber simplificado mucho más las cosas, van y nos confunden con muchas más, y esto nos lleva a otra razón por la cual Chris quiere mudarse a esa otra dimensión, y es que en esa otra dimensión paralela Emilia Harcourt sí quiere estar con Chris, aunque todo este embrollo comienza después de que nuestro Christopher Smith principal acabase con la vida de su otro yo de esa dimensión paralela mencionada de una forma accidental. Después de preguntarle por una última vez a Emilia si ese beso y esa salida significó algo y todo eso, el protagonista es capturado por el mismísimo Rick Flag Sr. y tienen una escena que de verdad es super got. ¡Pelea, hijo de puta! ¡Jódete! En pleno interrogatorio, Rick Flag Sr. le da una soberana paliza que directamente le debería haber desconectado el enchufe del cerebro en un 2x3. Y después de esta tremenda paliza y lo desmotivado que se encuentra, Chris finalmente decide mudarse a esa otra dimensión donde parece que todo le está yendo muy bien. Sin embargo, esta otra dimensión paralela en la que todo al parecer a Chris le está yendo súper bien, e incluso él, su padre y su hermano son venerados como héroes, cuando los amigos del protagonista van a buscarlo, ya nos damos cuenta de que algo anda mal en esa otra dimensión. Primero que nada, esa otra dimensión es conocida como Tierra X, una tierra donde Adolfo Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Todos los que habitan ahí son seguidores del mismísimo Hitler, son racistas,
racistas, misógenos, homofóbicos, etc. Razón por la cual nuestra queridísima Leota de Bayo está en graves problemas en esta tierra, pero se logra salvar debido a un rescate de parte de Judo Master. Y después de una charla entre Harcourt y Chris, el protagonista se da cuenta de que básicamente está en una Adolfolandia, algo que él ni se dio cuenta a pesar de unas sutiles pistas que habían por ahí. Y esto nos lleva a un dato muy curioso, y es que el hecho de que muchos de nosotros seguramente no nos hayamos dado cuenta de todo esto, de los racistas, de los homofóbicos, de todo lo que rodea esta Tierra X, es algo que es conocido como sesgo de privilegio, que vendría a ser un fenómeno que consiste en que muchos de nosotros no nos demos cuenta de las injusticias y las cosas malas que no nos afectan directamente. Y no solamente al racismo, sino también a otros casos como por ejemplo el clasismo. Esto es un detalle bastante interesante que por cierto se me hizo muy bien insertado en esta temporada. Y todo esto se vio muy reflejado en nuestra propia creencia, sobre todo en el padre y en el hermano de Chris, ya que muchos de nosotros pensábamos que ellos eran iguales al de la dimensión original de la cual proviene nuestro protagonista, sobre todo su padre, pero tremenda sorpresa que nos dieron en el capítulo 7, porque ahí nos damos cuenta de que su padre sí era bueno. Él no está de acuerdo con el contexto en el cual todos ellos viven en esa tierra, y en vez de castigar y juzgar a Peacemaker y a sus amigos por haber matado al Chris de esa otra dimensión paralela, los termina entendiendo y perdonando la vida, permitiendo que se vayan. O todo esto pudo haber sido así de no ser por Vigilante. Y al final de mi vida, cuando esté ante Dios esperando mi juicio, espero que sepa que hice lo mejor que pude y que dejo al mundo siendo mejor que cuando llegué. Aunque bueno, también hay que mirarlo por el lado bueno, porque eso nos traería la mejor escena de esta temporada, en el cual John Cena se marca una actuación impecable. ¡Ya déjenlo! ¡Déjenlo, por favor! ¡Déjenlo! ¿Qué nos pasa? ¿Qué carajos nos pasa a todos? No es que tu mundo esté mal o el mío, soy yo. ¡Mierda! Después de haber asesinado al padre y haber herido de muerte a su hermano, los protagonistas regresan a su dimensión respectiva y el mismo Peacemaker se entrega a Rick Flag Sr. para evitar hacer más daño a los demás. Este final de capítulo es estupendo, te daba como un buen gancho para un final impresionante en el cual el propio hermano de Chris de esa otra dimensión regresaría sediento de venganza, pero lamentablemente tuvimos un final muy ambiguo. Y aquí en este punto sí tenemos que hablar de Rick Flag Sr., ya que después de haber encerrado a Christopher Smith, a Peacemaker, él también está muy interesado en todo este embrollo de las puertas dimensionales, por lo cual le va a pedir ayuda al mismísimo Lex Luthor. Un cameo estupendo. Y después de esa cierta ayuda de parte de Luthor, Rick Flag Sr. manda a sus trabajadores a investigar todas esas puertas dimensionales con tal de buscar un lugar apropiado para todos los metahumanos que habitan en la Tierra. Sin embargo, durante todo este proceso varios trabajadores terminan muriendo, mientras que él se mata de risa con sus otros trabajadores, burlándose de todas esas muertes como si le importara tres pepinos. Y aquí sí tengo que decir, ¿quién carajos es este tipo? Porque no tiene nada que ver con este otro de aquí que vimos en Creature Commandos. A ver, físicamente ni se diga, pero en lo demás tampoco. Tiene un cambio demasiado abrupto que la verdad, yo los comparo y no parecen el mismo personaje para nada. En la serie de Creature Commandos, Rick Flag Sr. era mucho más empático, tenía un muy buen liderazgo a ese equipo de metahumanos que protagonizaron dicha serie. Y aquí directamente ya nos dan a entender de que el tipo odia a los metahumanos y tiene miedo por lo que pueden hacer. Si bien tiene un buen papel como villano, pero es que no encuentro buenas motivaciones para entender por qué hace lo que hace. Que si bien entiendo, quiere vengarse de Peacemaker, pero en cuanto a su actitud, no me parece que estemos hablando del mismo. Y si bien tal vez me estoy olvidando de Sasha Burduck, que es la ayudante, secretaria o acompañante de Rick Flag, pero tampoco es que haga mucho en esta temporada. Solamente es una chica cyborg que tengo entendido que en los cómics es guardaespaldas de Bruce Wayne, pero en esta serie no tiene para nada un papel relevante. Al principio está del lado de Flag, pero como se da cuenta de que se le está yendo demasiado la cabeza, se pasa al lado de los buenos. Y esto nos lleva al final donde, aparte de que Harcourt por fin acepta estar con Chris, los protagonistas, hartados de todo el embrollo de Argus y las puertas dimensionales, deciden crear y fundar su propia agencia de seguridad, que es conocida como Checkmate. Y después de este final tenemos una escena postcréditos donde Argus vuelve a capturar a Peacemaker y lo encierran en una de las muchas otras dimensiones paralelas que hay en esas puertas, revelándonos que todo lo que hizo Rick Flag Sr. contra Peacemaker en esta temporada es por una venganza personal que tiene contra él por haber asesinado a su hijo.
Esto es por Ricky. Pedazo de mierda. Lo cual, como les comenté hace un momento, me parece en parte comprensible de que se vea cegado por la venganza, pero en cuanto a esa actitud arrogante, pues me dista mucho con el personaje que vi en la serie ya mencionada de Creature Commandos. Pero en fin, Peacemaker acaba atrapado en una dimensión paralela, que según el mismo James Gunn, esto vendría a ser como una antesala para la secuela de Superman, que vendría a ser Man of Tomorrow. A ver, esta temporada me pareció buena, pero también me quedó a deber algunas cosas. Es demasiado redundante en algunos puntos, como por ejemplo la relación entre Chris y Harcourt, que si bien puede ser un complemento, pero no dejan de darle vueltas y vueltas a lo mismo, o también en los primeros capítulos con la subtrama de Legally superpoderoso contra el personaje que interpretó Michael Rooker, que se me hace una trama demasiado inútil, o sea, ¿de qué sirvió ver todo eso? O también algunos personajes que parece que James Gunn no sabía qué hacer con ellos, como por ejemplo Vigilante, que apenas tuvo una cierta relevancia casi al final, o también el cambio demasiado abrupto que hay entre el episodio 7 y el episodio 8. Después de que nos dieran a entender que su hermano de la otra dimensión paralela se iba a vengar de los protagonistas, en el episodio 8 final parece que no tiene absolutamente nada que ver con lo visto anteriormente. Y eso me quedó bastante a deber, porque todo lo que rodeaba Tierra X me parecía lo más interesante de esta temporada. Además, también hay que comentar que esta temporada se centra muchísimo más en el drama. Y ojo, esto para nada me molesta, pero me molestaría mucho menos si ya dejasen de meternos a la cabeza de que estos vatos son una especie de familia. Es que eso ya me quedó más que demostrado en la primera temporada, y aquí siguen dándole vueltas y vueltas al mismo asunto. Y si tenemos en cuenta de que esta es la sexta o séptima vez de que James Gunn habla de los mismos temas, un grupo de inadaptados que se unen y forman una especie de familia, de verdad ya me cansó de ver lo mismo una y otra vez. Por favor, James Gunn. Menos mal que los proyectos del DCU para este 2026 sí pintan a ser muy diferentes. Y al final de esta temporada sí me pareció muy ambiguo. Me conflictúa pensar en dónde va a continuar todo esto, porque según James Gunn no va a haber una tercera temporada de Peacemaker. Si bien esta semillita podrían aprovecharla en Man of Tomorrow, pero se me hace un tanto peculiar. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas malas que acabo de comentar, esta temporada también tiene sus puntos buenos. Todo lo que rodea a Tierra X, su implementación en la historia me pareció bastante bueno. Rick Flag Sr., a pesar de sus incoherencias con lo que vimos del personaje anteriormente, logra tener un muy buen papel como villano, me gustó bastante, y a pesar de que es redundante, el drama sí me terminó gustando cómo lo implementaron en esta historia. Y además tiene escenas bastante bien potentes, como por ejemplo la muerte del padre de Chris en la dimensión paralela, y de esa escena lamentándose todo lo ocurrido es demasiado cine. Así que en conclusión diría que esta segunda temporada de Peacemaker es bastante entretenida, y a pesar de que tiene más drama y menos acción que la primera, logra consolidar a este personaje como uno de los más queridos y famosos y populares de estos últimos años del subgénero de superhéroes. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like. Pongan en los comentarios qué les parece esta segunda temporada de Peacemaker. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Comparten mi opinión? ¿No lo comparten? Pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para no perderse ni ninguna puñetera notificación. Compartan el video con sus amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre. Y nos vemos en el próximo video, mi gente. Chao.